Buenos días, mi nombre es Kelly Joana Lara Sarmiento, soy estudiante de Campo Alto en enfermería. El día de hoy les voy a hablar del accidente cerebrovascular. ¿Qué es el accidente cerebrovascular? Es una lesión en el cerebro ocasionada por la interrupción de la irrigación sanguínea. También vamos a hablar de la patología del accidente cerebrovascular. Es una enfermedad aguda que se produce cuando se tapa o se rompe una arteria del cerebro. Puede ser mortal o dejar a la persona afectada con una discapacidad. Tenemos algunos de los signos y síntomas para mujeres y hombres. Es importante que cuando presente un entumecimiento o debilidad de la cara, brazo o pierna, en especial de un solo lado del cuerpo, confusión o dificultad para hablar o comprender la comunicación oral, dificultad para ver de uno o ambos ojos, dificultad para caminar, mareos o problemas de equilibrio, dolor de cabeza intenso sin causa conocida, llamar a la línea de emergencia para poder descartar un accidente cerebrovascular. Vamos a hablar también de la prevalencia. Nos informan que cada año casi 8.000 personas tienen accidente cerebrovascular, más de 140 mueren y muchos de los sobrevivientes quedan con discapacidades. Los hombres corren más riesgo que las mujeres y sin embargo las mujeres tienen accidentes cerebrovasculares a una edad más avanzada, por esta razón son más vulnerables que los hombres. Tenemos algunos de los tipos de exámenes o laboratorios. Uno de ellos es que se realizan exámenes neurológicos para ver cómo un posible accidente cerebrovascular puede estar afectando el sistema nervioso. También podemos realizar análisis de sangre para verificar con qué velocidad coagula la sangre y si el nivel de glucosa en la sangre es demasiado alto o bajo o si tiene una infección. Tenemos también tomografía computarizada, que es una serie de radiografías para crear una imagen detallada del cerebro. Imágenes por resonancia magnética, ya que puede detectar tejido cerebral, daño por un accidente cerebrovascular. Una ecografía de la carótida. Este examen muestra la acumulación de depósitos de grasa y fluidos sanguíneos en las arterias carótidas. Tenemos también la angiografía cerebral. Este tipo de procedimientos proporciona una visión detallada de las arterias del cerebro o del cuello. Un ecocardiograma, este puede encontrar una fuente de coágulos en el corazón que puede haberse desplazado desde el corazón hasta el cerebro y haber provocado un accidente cerebrovascular. El tipo de patología de un accidente cerebrovascular es una enfermedad aguda y existen dos tipos principales. Uno de ellos es el accidente cerebrovascular isquémico. Es un accidente similar a un derrame cerebral que, a pesar de normalizarse en un plazo de minutos a horas, requiere de atención inmediata para diferenciarlo de un derrame cerebral real. Uno de los tratamientos es medicamentos intravenosos de emergencia. Si se puede hacer por vía intravenosa, la terapia con fármacos capaces de disolver un coágulo debe administrarse dentro de las 4 a 5 horas a partir del momento en que aparecen los síntomas. También tenemos el procedimiento endovascular de emergencia. Los médicos a veces tratan los accidentes cerebrovasculares isquémicos directamente dentro del vaso sanguíneo bloqueado. Tenemos también los medicamentos administrados directamente en el cerebro. Los médicos insertan una sonda larga y delgada, que es un catéter, a través de una arteria de la ingle y la llevan hasta el cerebro para administrar el activador tisular del plasminógeno directamente donde se produce el accidente cerebrovascular. Extracción del coágulo con un recuperador de stent. Los médicos pueden usar un dispositivo conectado a un catéter para extraer directamente el coágulo del vaso sanguíneo bloqueado en el cerebro. Tenemos también el accidente cerebrovascular hemorrágico. Es una emergencia en la que la ruptura de un vaso sanguíneo ocasiona sangrado en el cerebro. La presión arterial alta y los traumatismos están entre las causas principales. Los anticoagulantes también pueden aumentar el riesgo. También tenemos algunos tratamientos. El primero es la medida de emergencia.
Si tomas medicamentos anticoagulantes para prevenir la formación de coágulos de sangre, es posible que te administren medicamentos o transfusiones de componentes sanguíneos para contrarrestar los efectos de los anticoagulantes. También tenemos la cirugía. Si el área de sangrado es extenso, es posible que el médico realice una cirugía para extraer la sangre y aliviar la presión en el cerebro. También tenemos el recorte quirúrgico. Un cirujano coloca una pequeña pinza en la base del aneurisma para detener el flujo sanguíneo, así está, y la pinza puede evitar en el aneurisma que estalle o pueda evitar que un aneurisma que haya sufrido recientemente una hemorragia vuelva a sangrar. Tenemos también el coiling. Por medio de un catéter se introduce en una arteria de la ingle y se guía hasta el cerebro. El cirujano colocará diminutas espirales desmontables en el aneurisma para rellenarlo. Ahora vamos a hablar de los cuidados de enfermería de un accidente cerebrovascular. Uno de los cuidados importantes es mantener siempre la cama limpia y seca, sin arrugas, controlar el estado de la piel, realizar cambios de postura al paciente al menos cada 2 horas. Es muy importante explicarle al paciente que se le va a cambiar de posición. Secar muy bien, evitando la humedad de la piel, sobre todo en los pliegues, que son en las axilas y en las ingles. Proteger la piel con crema hidratante, extremando el cuidado en las zonas de prominencias y evitar que permanezca en cama durante el día. Se puede disponer de un sillón cómodo o al lado de la cama para que se pueda sentar en este caso el paciente. Es importante ofrecer a los pacientes todos los cuidados necesarios con el fin de cubrir todas las necesidades del paciente y así favorecer su recuperación. Vamos a hablar también de los diagnósticos de enfermería NANDA. Uno de los diagnósticos es los problemas físicos, deterioro de la movilidad física, riesgo de deterioro de la integridad cutánea, deterioro de la comunidad verbal, deterioro de la deglución, riesgo de infección, riesgo de aspiración, riesgo de estreñimiento, riesgo de caída y riesgo de incontinencia urinaria. También tenemos los problemas psicológicos, que son baja autoestima situacional, depresión y ansiedad. Tenemos también los problemas sociofamiliares, déficit para el autocuidado, en este caso la alimentación, el baño, la higiene y el vestuario. Afrontamiento inefectivo, disfunción sexual y manejo inefectivo del régimen terapéutico. Si se encuentra en una emergencia médica, es importante realizar el llamado a las ambulancias, a las emergencias que tienen 24 horas del día, a la línea de bomberos o a la línea de policía. Esto fue todo por el día de hoy. Espero les haya gustado